Hazır mıyız? ¿Puedes contarnos un poco de usted? Bueno, mi nombre es Manuel Martínez, o Paso, vengo de Santiago de Chile, estoy recorriendo Europa, soy escritor, comunicador social de profesión, fotógrafo por afición y la verdad que es un agrado poder llegar hasta Estambul por primera vez, a Turquía, a la entrada del Medio Oriente, a esta cultura que es tan lejana, ya lo dije en otro momento, lejana y también por desconocimiento y por ignorancia la vemos inclusive apartada de nuestra vida, sobre todo el mundo occidental. Muchas gracias. ¿Puedes seguir sobre sus libros? La verdad que yo escribo sobre varios géneros literarios, filosofía principalmente porque me gusta mucho pensar el hombre en la vida, el hombre en lo cotidiano, el hombre también en lo espiritual, por lo tanto me ha motivado a escribir varios textos, hay 4 publicaciones ya y es una trilogía. Lo primero hice Por fuera del poder, que es el poder ser, Por fuera del placer, que es poesía, Por fuera de la muerte, que hablo temas límites, situaciones de cambio y estoy viajando con este libro que es medio insinuante, extraño, raro, se llama LSD, que bien es cierto es el nombre de una droga, pero es un cuento, lugares, situaciones y destinos. Es como el ser humano también en diferentes formas de su historia va contando cuentos. La historia la transformamos en cuentos o los cuentos de repente son verdaderas historias. Con este libro estoy viajando por Europa y ya me voy a la feria de Frankfurt pronto, saliendo ya de Estambul en estos días y de este interesante simposio que la verdad me ha sido bastante enriquecedor. Y, señor Manuel, pasaste muchos lugares, muchos países, eres un escritor sin religión. Está conociendo a los musulmanes en estos días. ¿Cómo es para usted a los musulmanes y Turquía? Bueno, voy a partir al revés. ¿Cómo es Turquía para el mundo? Turquía es tan interesante, ¿no? Tanta cultura. Yo creo que si uno pudiera rasguñar los muros, se encontraría con mucha información, o si los muros hablaran. Solamente recorrer el Bósforo, esos castillos, esas divisiones, saber que aquí en algún momento era un gran imperio, o sea, los turco-otomanos llegaron a recorrer mucho, a tener mucho espacio, las diferentes situaciones los llevan a concentrarse hoy día solamente en una Turquía que está entre la entrada de Europa y la entrada del Medio Oriente, o depende si uno lo ve del otro lado, de la salida de Europa a la salida del Medio Oriente. Es muy muy interesante como país, su gente muy agradable. Me he encontrado con lo único que puede ser que por la cantidad de habitantes que tiene Estambul es muy caótico el tráfico, pero no tanto así como en lugares de Latinoamérica, así que no, en ese aspecto como que me sentí muy en casa. Por el lado musulmán yo estoy conociendo, nunca había convivido con gente del Islam, nunca, la verdad, lo más que hacía era sacarle una foto a alguien, a una mujer que andaba vestida con su burka, me llamaba la atención, me va a seguir llamando la atención más por razones de que quiero aprender más, conocer más. Me pareció interesantísimo, creo que son muy entregados a su fe. Eso les da un paso adelante de otras religiones porque son convencidos y lo mismo desde ese convencimiento lo hace convincentes. Por lo tanto pienso que el mundo bajo este sistema de vida no debemos verlo como un problema, sino como una solución a los muchos problemas. Yo creo que las religiones, si bien es cierto en algún momento puede para una persona que no tiene religión por opción y por acción, para otros sí es muy importante. Y yo ahí, como no soy proselitista de la no religión, me siento absolutamente entusiasmado de conocerlos más, me permiten escribir sobre ustedes, hablar un poco con más propiedad, saliendo de esa ignorancia y ese desconocimiento. Por lo tanto, creo que esta instancia no solamente ha sido enriquecedora, sino ha sido como la propicia
para conocer algo más del mundo islam, del musulmán, de lo que es Alá para ustedes, lo que es el profeta. Siento que es muy interesante. Sin desmerecer, ¿no? Los libros que se me fueron dando en los días, ¿no? Este libro bastante bueno, El humano y el universo. Yo tendría muchas cosas que hablar del humano y el universo, pero Bediüzzaman habló de su punto de vista, ¿no? Yo creo que para mí, en la discusión, si yo me pudiera sentar con él a conversar, a lo mejor tendríamos muchos puntos de encuentro más que discrepancias. Las discrepancias pueden ser solamente porque uno tiene otra forma de visualizar. Y se lo contaba a usted, creo que lo que no tienen que hacer las religiones es someter. Tienen que suavizar a que el ser humano se incorpore, no se aleje, porque eso justamente hace que uno no esté en una religión. Bueno, yo vengo de Occidente. En Occidente todos son católicos, la mayor parte, ¿no? O sea, Santiago de Chile tiene 3 mezquitas. Desconozco 2 de ellas donde están. Hay una que la conozco porque he pasado por fuera. Nunca entré a una mezquita, primera vez que entro a una mezquita. Me pareció bastante interesante, un lugar muy de reflexión. Podría inclusive para un escritor ser interesante de sentarse a escribir adentro de una mezquita. Por lo tanto, siento que todo este tipo de cosas que estoy diciendo la he ido experimentando y la hago muy propia. Muchas gracias. Usted viniste de un occidente país muy lejano de Chile. Ya. Su país ahora, ¿cómo está? Religión a la gente, ¿cómo ve a religión también? La verdad que como somos de Occidente, nosotros tenemos una religión incorporada, ¿no? O sea, uno nace católico, Sí. o uno nace cristiano. Para el cristiano, el mundo musulmán es algo desconocido. Por lo tanto, lo que es desconocido de repente provoca ciertas reticencias. Pero me pongo en el lado Turquía, ¿no? Es al revés. Yo me imagino que para el turco lo que es católico es como lejano. O sea, si uno se da cuenta, en Estambul hay más o menos 1000 mezquitas. O sea, lo cual significa que si yo hubiese buscado una iglesia católica, bueno, la Santa Sofía, ¿no? Que fue bizantina, pero no me encontraría con ninguna, o me costaría mucho encontrar en algún lugar ese refugio de ese católico. Pero son partes de las culturas, como nosotros incorporamos en nuestro acervo permanente cultural la religión. Quienes estamos afuera de la religión las vemos como mecanismos que el ser humano necesita para a lo mejor inclusive explicarse la existencia, que me parece bien, que yo ante eso no me interpongo. Yo tengo mi forma de ver la existencia. Por lo tanto, si tú me preguntas desde Chile cómo podrían ver desde Latinoamérica, bueno, el cristianismo y el catolicismo es predominante, o sea, es donde la católica romana tiene sus ojos puestos, asentados, y los musulmanes en el Oriente Medio. Entonces, al final de cuentas, es como que se repartieron el mundo las religiones, pero no las veo mal tampoco. No tengo tan radical el pensamiento de Marx, que dice las religiones son el opio de los pueblos. Sí se pueden convertir en un opio, en el momento que no se sepan trabajar bien. Se pueden convertir en una droga adormecedora del no conocer. Yo creo que es importante que el mismo hombre que se ha hecho religioso conozca más, se encuentre con ese ser interior, lo descubra. Si por algún motivo encuentra que hay algo que no está dentro de lo que él necesita para poder encontrar una respuesta, que practique más su fe. De lo contrario va a encontrar siempre un camino. Lo importante es buscarlo. ¿Cómo lo buscas? Puede ser desde estando en la selva con un chamán o curandero hasta estar en Estambul con un amigo del Islam. Sí. Muchísimas gracias. Estamos durante 2 días, estamos en un simposio. Ahora estamos en el tercer día. ¿Qué aprendiste en estos días de este simposio? Eso es una muy buena pregunta, porque en el fondo, esto parece político, ¿no? Es muy buena pregunta.
La verdad que cuando uno empieza como a analizar o cuando te empiezan a acercar textos o el mismo profesor que estuvo traduciéndome, veo que no está muy lejano lo que uno piensa. Si a lo mejor lo que uno tendría que ponerle el condimento religión, ¿no? Y obviamente hay cosas que yo me costaría mucho hacer, o sea, levantarme todos los días a las 6 de la mañana, hacer oraciones, yo no está en mí. Ahora, quien lo hace, yo lo felicito. Ahora, he ido aprendiendo cosas que antes las desconocía, como por ejemplo, siento que son muy más que preparados, yo creo que están muy aferrados, me cuesta encontrar la palabra, son muy buenos militantes, son muy buenos practicantes. Bajo eso le funciona el sistema y me parece excelente. Y además tienen una promesa de vida la cual están permanentemente trabajando para cumplirla. Que su promesa de vida es llegar a ese momento de la salvación, a ese estado superior, ¿no? Eso me parece muy interesante y que lo he ido palpando en las charlas, las conversaciones, las discusiones que se han dado, que además me gustó mucho, por ejemplo, haber estado hoy día en la mañana en una charla donde las preguntas eran más largas que el discursante, ¿no? Y eso me parece bien porque tienen mucha inquietud bajo su mismo punto de vista. Creo que todo es una enseñanza. No puedo negar que voy a seguir discrepando, voy a tener mi punto de vista, pero siento que lo peor que podría hacer es negarme a no conocer. Si hay algo para cualquier religión y para cualquier ser humano que yo lo podría calificar como un gran pecado o el gran pecado, es el desconocimiento y la ignorancia. En la ignorancia y el desconocimiento está justamente el fundamento de la destrucción del ser. El ser que se niega a conocer es un ser simplemente que no va a alcanzar ninguna posibilidad de conocer luz, energía, una incorporación superior. No lo va a tener, nunca. Por lo tanto, creo que venir acá, estar en otros lugares, 2 días más en Barcelona, en fin, en Frankfurt, en la Feria del Libro, con muchos libros, o sea, una persona que come libros, es interesante, como el ratón adentro de la quesera, me permite hacer eso, justamente arrancarme un poco de eso que a mí me complica, que el ser humano de repente se ha dejado estar en su ignorancia, en su desconocimiento. Y eso yo creo que es bueno que no suceda y qué bueno que ustedes lo están practicando en estos simposios y en su vida cotidiana. Y me está diciendo la directora que está. Muchísimas gracias por gracias venir aquí. Gracias. Muchas gracias.